señores, Muchacho de Luna se llama y es el nuevo espectáculo de Oscar Bernay-Fin que está acá con nosotros, nada menos que basado en los textos y en la vida de Federico García Lorca. Pablo Brunetti está a cargo, es el actor que personifica a Lorca. Es un espectáculo precioso y los quise invitar para conversar un poco cómo está trabajado, ¿no es cierto? Porque ahí entran las obras de teatro, los poemas, cartas, la vida de Lorca. ¿Cómo fue todo este proceso? Bueno, todo esto, no vamos a hacer una larga historia, pero todo esto tiene un comienzo, que es en este canal. Y en este canal, en el año 86, yo hice un programa que se llamó Muchacho de Luna. Eran 50 años del asesinato de Lorca, y para festejarlo hicimos, para conmemorarlo, no festejarlo, porque eso no vas a festejarlo, conmemorarlo. Todos los actores se unieron para hacer un programa especial y eran como 50 actores argentinos. ¿Está ese programa? ¿Está en los archivos? Está, por supuesto. Está acá, lo tienen porque yo lo he, en una revisión de mis cosas lo he mostrado. Y además es un endocumento histórico que hace la historia misma del canal, porque tiene actores que ya no están. Tiene una María Luisa Robledo, Eva Franco, Inda Ledesma, María Rosa Gallo. ¿Qué año dijiste que fue eso, Oscar? 86. 86. Y en el 88, con ese programa y con uno sobre Pirandello, ganamos el Premio Internacional de Televisión en Biarritz. Y era importante porque competíamos con programas europeos que eran muy sólidos, es decir, yo competí con un programa de Juan Antonio Bardén sobre Lorca casualmente, entonces haberlo obtenido en aquel entonces fue importante. ¿Qué te parece? Entonces, pero en ese entonces yo tuve muy en cuenta, y esto vos lo conocés, es decir, en un programa como el tuyo, se lo ha nombrado siempre, que es Ian Gibson. Claro, el gran biógrafo. Es el gran biógrafo. Tiene un libro extraordinario. En el 86 yo tuve el primer libro de Gibson para poder hacer la dramaturgia que hice, pero Gibson no tenía el acceso a tantas cosas que celosamente guardó la hermana de Lorca. El libro, obras que no se dieron, que no se conocían, los sonetos de los Amor Oscuro, poesías, datos históricos. Y cuando ella muere, todo tiene una mayor apertura. Y hasta hace muy poco siguen apareciendo cartas, siguen apareciendo testimonios de gente. Todavía, ahora. Claro, porque vos pensás que la realidad posterior a la República, todo el franquismo, no era fácil a alguien ir y poner en evidencia o blanquear su relación con Lorca. Por supuesto. Claro. Por lo tanto, tampoco mostrar poemas. Y aquí el último poema que dice él, el que se refiere al joven de Albacete, es casualmente uno de los últimos elementos que se aportaron, porque ese fue un hombre al cual estaba dedicado ese poema, pero que además luego fue crítico de arte y nunca dijo nada. Hasta que muy poco antes de morir determinó que quería que eso se Que él era conociera. El joven de 19 años que estaba con Federico. Claro. Y era el momento en que Federico esperaba que el padre le otorgara permiso para irse a México acompañando a la Xirgu. Si Lorca hubiera se le hubiera concretado eso, se hubiera escapado de alguna manera a ese momento que el destino le tenía de alguna manera asignado ahí. Claro. Entonces, bueno, todo esto me ayudó. Y luego creo que también fue importante cuando yo hice para el Cervantes, primero en Tucumán y luego en el Cervantes, una versión de Doña Rosita la Soltera. Y eso fue una experiencia y un trabajo interesante. Por supuesto. Y de todo eso fue quedando material. Fue quedando material, pero es muchísimo y está muy bien ensamblado además, está muy bien montado. ¿El espectáculo cuánto dura? ¿Una hora? 1h05. Claro, está todo en 1 hora ahí dentro. Pero vos ya lo habías puesto en Chile primero, porque Pablo está viviendo. 12 años ya en 12 Chile. años en Chile. Nos fuimos con La Gata sobre el tejado de Cien Caliente, que aquí estuvimos hablando de la obra con Antonio Hugo. Los años que hace, claro, bueno, 12. Claro. Y me fue muy bien en televisión, en cine, bueno, en teatro también. Entonces, de alguna manera uno encontró un lugar ahí, pero siempre trabajando a la par con Oscar. Y lo último fue Poder Absoluto, y ahí siempre uno está diciendo, bueno, ¿y ahora qué es lo próximo? Y recuerdo que le dije a Barney, el cuerpo pide Lorca. El cuerpo pide Lorca. Pide Lorca, sí. Mirá.
Y bueno, porque él tenía un antecedente con su carrera en la Escuela de Arte Dramático, la frecuentación de un texto clásico. Claro, y uno tiene siempre esas relaciones. Hay que poder hacer lo que hace Paulo. Es muy difícil, lo que está solo en el escenario prácticamente. Hay una figura. Yo pensé que me iba a venir con Bodas de Sangre, algo de eso, y no con este ramillete que para mí es un privilegio porque lo sostenés poder, vos solo todo claro, poder ser Federico, Paulo, pasamos por Doña Rosita, por Yerma, por las nanas, por Leonardo, la madre, Bernarda. Claro. Yo creo que lo interesante es buscar el espíritu femenino de García Lorca y del mismo actor que lo tiene que hacer. Entonces buscar por un camino que no tiene que recurrir a la afectación para hacerlo, al contrario. Entonces yo creo que es interesante, pero esto no es que uno se tira a la pileta tontamente. Es decir, Paulo había hecho unos trabajos de teatro clásico con Daniel Suárez Marsal, que era El perro del hortelano, Numancia, La vida de sueño. Entonces, bueno, todas esas cosas... ¿Es el que estuvo en el Teatro de la Ribera? Exacto. Claro. Yo era el protagonista del perro del hortelano. Bueno, creo que viniste acá en ese momento. Claro, también. Vinimos con Sandra Guida. Con Sandra Guida, sí, que cantó también, exacto, me acuerdo. Pero ¿cuántos años hace? Pero 2006. Todo eso yo creo que es un camino 2006. De crecimiento importante que nos pone hoy frente a este trabajo nuevo. Sí. Es decir, pero yo creo que lo interesante es bucear primero en todos esos textos. Yo te digo que he leído mucho y he acrecentado esas lecturas en los últimos tiempos porque es incalculable la cantidad de estudios y de trabajos que se hacen y todos tienen... Sobre Lorca. Sobre Sí, Lorca. siempre sobre Lorca. Tienen aspectos muy difieren mucho a veces unos de los otros y además están dando los cambios que le significó la poesía, esa poesía que vos habrás visto también en el espectáculo, que se señala, esa poesía que fue el cantejondo o el romancero gitano, todo eso que él lo promocionó, lo ubicó, como de pronto en otra intelectualidad, como podían ser la de Buñuel o de Dalí, no era bien recibida. Claro. ¿Y qué es lo que él sentía frente a esa ofensa? Claro. Entonces, bueno, todo eso yo creo que hace a ese viaje que él hace por primera vez a Estados Unidos, que es un viaje que programa a su padre, porque no lo veía bien, porque buscó amigos que le dijeran cómo lo veían. Y yo creo que ahí él, en Estados Unidos, tiene ese cambio estupendo. Claro. Vos, casualmente, en el espectáculo Aparece, hay un cambio grande en el decir de él cuando está haciendo el romancero a cuando pasa a Poeta en Nueva York. Sí. Claro, totalmente. Y Él rompe con su forma de escribir todo, Con su todo. pensamiento, su madurez, hay una madurez muy grande en él. Y el asumirse mucho más. Claro. Entonces, lo que pasa es que en esas obras, el público, así pasen 5 años, y en los sonetos del amor oscuro está reflejado. Los sonetos del amor oscuro tuvieron que esperar que esa hermana tan cancerbera que tenía Lorca permitiera el acceso a esos textos que son maravillosos. Y yo esos sí los puse o los incorporé de alguna manera a Doña Rosita la soltera en el 2008, 2010. La apuesta que hiciste en el La apuesta Cervantes. que hice. Es decir, indudablemente... Ahí no estaba Telma Viral. No, ¿Era esa? no, ella nos vino a acompañar, Ajá. como ella había hecho hacía muchos años Doña Rosita, Sí. que la había hecho en el Liceo, en una versión que hizo Cecilio Madanes. Bueno, ella vino a acompañarnos en Tucumán a esa experiencia. Y eso yo... Pero en el Cervantes, ¿quién estaba? No, en el Cervantes era todo un elenco tucumano. Por eso yo me instalé 2 meses en Tucumán y trabajé en Tucumán con la gente, un grupo maravilloso. Trabajamos muy bien, logramos esas 2 rositas. Lo que trabaja Barney Film, vamos a decir eso. A mí me lo vas a decir, son 13 obras juntos ya, entonces... 13 obras que están juntos. 13 obras. De todas maneras, te diré que es interesante seguir batallando siempre, pero con más calma, ¿no? Porque decir, a medida que vos... No, pero eso no te lo creo. Eso lo de la más calma no te lo creo. A medida que uno avanza en la vida, Ajá. vos tenés... el horizonte se acerca, se achica. Y entonces vos tenés que ser más cuidadoso en aquello que elegís, porque los tiempos se acortan. Elegir muy bien. Porque antes yo empezar. quería hacer cualquier cosa de las que me gustaba, todas. Y ahora sé que tengo que elegir más, que pensar más. Bueno.
Es decir, Y están bien elegidas, pues tenés 3 obras en cartel, entonces... Seguís con esa obra maravillosa, la del diccionario, preciosa, si no la vio. El diccionario y la Reina de la Belleza. La Reina de la Belleza, ¿dónde están? Aprovechemos y digamos. El diccionario sigue estando todavía unas semanas en el Tinglado. En el Teatro del Tinglado los domingos. Y la Reina de la Belleza en el Tinglado los días sábados a las 20 horas. Y seguramente estarán en la próxima temporada también en cartel. Y Muchacho de Luna, que es la obra de la que estamos hablando, ¿cuándo queda está? Mañana, domingo, 8:30 de la noche. Y el domingo 8:30 de la noche. ¿Y después termina? El Portón de Sánchez. Termina, pero yo creo que voy a volver, porque yo tengo que volver por una cuestión de televisión, pero ojalá podamos armar, aunque sea un mes más, sábado y domingo, y yo poder viajar, venir a hacer las funciones. Porque ojalá, sí. Sí, nos está yendo muy bien y ya estamos a fin de año, entonces también los teatros es como que se tienen que rearmar un poco. Seguro. Pero yo creo que es un lindo espectáculo como para seguir un buen tiempo. Y además este espectáculo fue muy bien en Chile. Sí, nosotros venimos con esa experiencia se estrenó acumulada. en Chile, antes que acá. Claro, en un teatro muy lindo. El Portón de Sánchez queda en la calle Sánchez de Bustamante, 1034, a media cuadra de Córdoba. Bustamante, Córdoba, 1034, domingos 20:30 horas. Sí. ¿Eh? Ahí hicimos La gata sobre el tejado sin caliente. Yo creo que es la última vez que había ido a esa sala. No sé si volví a ir y ahora volví. Pero con es una este linda espectáculo sala. lindo. Yo hace poco Preciosa. he visto otras obras ahí, que vi una obra de Gonzalo de María, La Reina del Pabellón. Mar Distante. Vi Mar Distante, que es de Gabriel Iskovich, que es muy bueno. Sí. Y vi también de Hombres y Ratones, que es una novela de Steinbeck, adaptada, que está muy, muy bien. Bueno, acuérdese de todo esto si puede, porque hemos dicho muchas cosas. Lo principal, los domingos 20:30 en el Portón de Sánchez, Muchacho de Luna. Esta obra maravillosa sobre García Lorca. Gracias. Le iba a pedir a Pablo que nos recitara un poema de Lorca, pero se acabó el tiempo para el bloque. Otro día será. Tendrán que ir a verla. Tendrán que ir a ver la obra si lo quieren ver. Ya volvemos, no se vayan.